Listo, entonces, nuevamente buenos días para todos. Damos entonces inicio a lo que es el seminario en lo que nos toca de esta materia o este módulo que sería lo que es seguridad defensiva, seguridad informática desde el punto de vista defensivo, ¿cierto? Bueno, ustedes ya me conocen, ¿cierto? El nombre mío es Diego González. Ahí están mis datos de contacto. La mayoría pues ya tiene mis datos, ya me han mandado informes del módulo pasado, entonces bueno, no hay problema. Igual también la mayoría tiene mi número telefónico, cualquier cosa que necesiten me pueden escribir por correo o por donde sea, listo. Hay algunos que todavía no me mandaron la evidencia de que hayan realizado el cursito que les puse. Cursito muy sencillo, muy cortico, son 2 horitas o inclusive menos. Entonces la idea es que los que falten, por favor, lo hagan y me envíen la evidencia de que ya lo hicieron, listo. Creo que me faltaban como 3. Cuando diseñamos el seminario, pues habíamos dispuesto estos cuatro módulos, ¿cierto? Hackinético, seguridad de aplicaciones web, informática forense y seguridad informática defensiva. Y digamos que está enfocado a lo que son los Red Team y los Blue Team, ¿cierto? Es decir, la idea es que ustedes cuando terminen el seminario, pues tengan conocimientos tanto de la parte defensiva como de la parte ofensiva. ¿Listo? Entonces, nosotros ya vimos el primer modulito, que es el de hackinético, donde vimos cómo se hace una auditoría de seguridad, ¿cierto? Entonces, aprendimos cuáles son las técnicas y herramientas que puede llegar a utilizar un atacante real para comprometer la infraestructura de una organización, ¿sí? Y eso cómo desde el punto de vista profesional se utiliza para realizar auditorías de seguridad. Hicimos varios laboratorios y, y digamos que pues ese módulo nos fue relativamente bien porque alcanzamos a hacer todos los laboratorios y pues como estábamos allá directamente en la universidad pues se prestaba mucho porque allá las máquinas pues tienen buena memoria y ya están digamos preparadas para los laboratorios. Entonces bueno, ahí alcanzamos a hacer muchos laboratorios, como 30 laboratorios y bueno, ahí aprendimos bastantes cositas. El día de hoy pues veríamos lo que es o iniciamos a ver lo que es seguridad informática defensiva. Entonces es muy bueno porque siempre me gusta a mí explicar primero el punto de vista del Red Team, cómo se realiza una auditoría, cómo un atacante real puede comprometer una infraestructura. Y luego vemos la parte defensiva, o sea, para uno aprender a defenderse, tiene que saber cómo lo van a atacar, ¿sí? Entonces, en seguridad informática defensiva vamos a ver qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que tienen que hacer las organizaciones para garantizar que los riesgos de seguridad informática sean los mínimos posibles, ¿sí? Recuerden que, como yo les había dicho, no hay un sistema que sea 100% seguro, siempre van a haber riesgos. Entonces, la idea es nosotros como profesionales tratar de minimizar esos riesgos. Entonces, la primera sesión que vimos tiene que ver con Red Team, ¿sí? Desde el punto de vista ofensivo. Y lo que vamos a ver a partir de hoy, pues ya sería más enfocado al Blue Team, o sea, la parte defensiva. ¿Qué vamos a ver o qué temáticas vamos a tratar? Primero lo que es OSINT y anonimato. Luego vamos a ver mecanismos de protección. Y finalizamos con lo que es análisis de malware. Listo, recuerden que igual ustedes van a tener otros 2 módulos donde van a ver todo lo que es seguridad de aplicaciones web e informática forense. Entonces ustedes van a quedar con muy buenos conocimientos desde el punto de vista de seguridad, ¿cierto? Porque los 4 módulos son, digamos, las bases de lo que un especialista en seguridad debe saber. Me lo contaron y lo olvidé, lo vi, lo entendí, lo hice y lo aprendí. ¿Cómo aprendemos? Haciendo cosas, haciendo daños, haciendo laboratorios. Entonces la idea es que hagamos algunos laboratorios. Eh, Como estamos así virtuales, pues puede que se nos dificulte un poquito más.
dependemos mucho del tema de sus propios equipos, ¿cierto? Eh, Igual yo los laboratorios digamos, los modifiqué para que no necesiten tantos recursos. Entonces los laboratorios van a ser un poco más, van a ser menos y van a ser un poco más livianos para que todos los podamos hacer. Igual, como siempre, yo lo hago, les muestro paso a paso cómo es, se los explico. La idea es que ustedes lo hagan también a la par conmigo. En dado caso de que algo no les funcione o de que se queden atrasados por X o Y motivo, igual, pues ahí queda el video. Igual yo les mando la guía de laboratorio, el PDF con el paso a paso, para que ustedes lo puedan hacer. ¿Sí? Entonces, mmm, creo que hay 11 laboratorios, 11 o 12 laboratorios. Entonces, nada, la idea es que los puedan replicar. Yo que les recomiendo, si de pronto tienen la posibilidad en casa de poner dos pantallas, sería como lo ideal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en una ponen la presentación, ¿cierto? Lo que yo les voy explicando, y en la otra ustedes lo van haciendo. Entonces así les va a facilitar más, si tienen esa facilidad. Si están también trabajando preferiblemente con audífonos, ¿sí? Para que de pronto, bueno, sea más eficiente a la hora de hacer el laboratorio, se puedan concentrar más fácil. Bueno, reglas de juego, nada, muy similar a lo que ustedes ya saben cómo me gusta trabajar, que sea muy práctico. Entonces, eh, cada laboratorio ustedes lo ejecutan, le toman un pantallazo, lo documentan en un informe y con evidencias de que funcionó el laboratorio, de que lo lograron hacer, y unas conclusiones de ese laboratorio, de eso qué es, para qué es, ¿cierto? Esa sería como una bitácora de laboratorios, que la idea es que cada uno documente de forma individual. Cuando estábamos allá en la universidad, pues lo hacíamos de forma grupal, de 2 o 3 personas, pero pues acá la idea es que lo hagamos de forma individual por las condiciones en las que estamos. Y esa sería una de las notas. Al final del módulo hacemos también un pequeño examen teórico de selección múltiple con única respuesta para sacar otra nota, ¿sí? Que sería como la nota del componente teórico, y el curso previo que les puse a hacer también, entonces sería otra nota. Entonces la idea es, como hacen esos 3 ejercicios, sacar la nota final. Nada, trabajamos de 8 a 10, a 9 y 50 y a 1 y 45, descansamos 15 minuticos, seguimos a las 10 hasta las 12, ¿cierto? Luego tenemos 2 horitas de almuerzo, volvemos de 2 a 3 y 50, descansamos 15 minutos, 3 y 45, 3 y 50, descansamos 15 minutos. Y volvemos ya a la parte final a partir de las 4, ¿cierto? Es posible que si nos rinda, finalicemos un poquito antes, o si de pronto estamos en un laboratorio, entonces no salgamos exactamente a las 3 y 45, sino un poquito más, ¿cierto? Ahí nos vamos moviendo, pues, pero la idea es tener como unos pequeños espacios de descanso de 15, 20 minuticos, y obviamente pues respetando la hora del almuerzo de 2 horas. Yo creería que tipo 5 y 40, 5 y media estamos terminando. Listo, es un poco intenso estar así, sobre todo en forma virtual, conectados tanto tiempo. Es un poco intenso tanto para ustedes como para mí. Entonces, nada, vamos a ir tratando de hacerlo a buen ritmo para que nos rinda, pero que ninguno se me quede atrasado ni nada. La idea es que no sea unidireccional únicamente, o sea, yo solo hablando, ¿no? Sino que ustedes
en cualquier momento pues puedan intervenir, me puedan preguntar. Si alguien quiere contar algo de su experiencia lo puede hacer, si alguien quiere aportar algo lo puede hacer, me pueden interrumpir en cualquier momento. Al momento de los laboratorios, si alguien quiere mostrar en pantalla cómo le dio, también lo puede hacer. Entonces, y yo también les puedo estar preguntando como para hacer un poco más dinámica la cosa. Listo, hasta ahí va, está todo bien, está claro. ¿Alguna pregunta como para ya empezar? No. No, todo. Listo, todo bien, todo claro. Ahora ya. Sí, Sí, señor. claro, claro. Sí, sí, señor. Listo, entonces arranquemos. Primer, la primera temática que vamos a tocar es OSINT. ¿Sí? Esta unidad se llama OSINT y anonimato. Entonces vamos a hablar un poco de OSINT y luego vemos algo de anonimato. Anonimato en Internet, ¿cómo hacemos para cuando nosotros estemos conectados a Internet? Garantizar la privacidad, ¿cierto? No dejar como tantas huellas digitales. Eso tiene que ver con OSINT y anonimato. No sé si ustedes de pronto han oído hablar de lo que es la Deep Web. Sí, seguramente es... ¿Quién ha Sí, hablado de la... ¿Quién ha oído hablar de la Deep Web? O mejor dicho, ¿quién se ha conectado a la Deep Web? No, hasta tampoco. Decimos, creo que la mayoría hemos escuchado de eso. Listo, ¿y por qué que hasta allá tampoco? No sé, pienso que se deben tener algunas medidas al momento de entrar allá sobre lo que se consulta, sobre los sitios que se accede. Que así mismo puede ser que uno sea hasta víctima de propios ataques que se generen allí. Claro, sí, ahí lo que nos dice Luis Felipe es cierto, ¿cierto? Hay que tener ciertas medidas de precaución, pero no hay que tener miedo tampoco. O sea, el tema de la Deep Web, al igual que el tema de cuando uno le hablan que los hackers y eso, vea que nosotros vimos que el hacking no es necesariamente algo malo, ¿cierto? Algo similar pasa con la Deep Web. Sí, la Deep Web es un espacio de Internet que no está indexado, que no se puede encontrar fácilmente, sino que hay que utilizar algún elemento adicional para conectarnos, pero no es nada tampoco algo como para tenerle miedo o algo así, ¿no? Entonces, la idea es que en unos laboratorios hagamos eso, ¿cierto? Nos conectemos a la Deep Web y veamos cómo funciona el tema de anonimato allá. Listo, pero bueno. Para entrar en materia, entonces el tema de OSINT. ¿Qué es OSINT? Es Open Source Intelligence. ¿Qué significa inteligencia a partir de fuentes abiertas? Listo, entonces OSINT, inteligencia a partir de fuentes abiertas. Eso básicamente, ¿qué es o qué quiere decir? Es una disciplina que se encarga de adquirir, tratar y transformar en inteligencia la información obtenida a partir de fuentes públicas. Entonces OSINT básicamente tiene la característica primero de que es una metodología como tal, ¿sí? Así como cuando veíamos el tema de hacking ético, veíamos que era una metodología, que había unos pasos estructurados con el fin de obtener un objetivo. En OSINT es similar, ¿cierto? Básicamente OSINT lo que trata es procesar la información que hay pública en Internet para analizarla y obtener un objetivo. ¿Listo? Esto lo utilizan mucho diferentes organizaciones, lo utilizan gobiernos, lo utilizan estados, lo utilizan investigadores privados, lo utilizan periodistas, lo utilizamos nosotros como analistas de ciberseguridad, ¿sí? Procesar la información que hay pública en Internet, es así de simple. O sin. ¿Qué es una información pública? Bueno, pues es todo lo que hay disponible para el consumo. No necesariamente en medios digitales, ¿cierto? El OSINT, de hecho, se hacía desde hace mucho tiempo
con medios análogos o con medios convencionales como la radio, la televisión, fuentes impresas como el periódico, revistas. Esos son fuentes públicas. ¿Qué pasa? Pues que con internet los datos en formato digital pues son exponenciales. Hay muchísima información en internet. En un minuto en internet estamos hablando de 1.300.000 contenidos compartidos en Facebook, más de 20 millones de mensajes de WhatsApp en un minuto, 340.000 tweets, 24 millones de búsquedas en Google, más de 120 cuentas nuevas creadas en LinkedIn, 150 millones de emails se envían en un minuto en internet, y estos son datos del año 2018. Es posible que ahorita sean un poquito más. 970.000 swipes en Tinder, es como cuando deslizan una foto. 278 millones de videos vistos en YouTube, 38.000 posts en Instagram, 50.200 aplicaciones descargadas en las tiendas de Android, más de 500.000 fotos compartidas en Snapchat. Entonces vean que hay muchísima información disponible en internet, ¿cierto? Hay muchísima información que se está moviendo en internet, y de esto es lo que se aprovecha OSINT, ¿cierto? Todas estas fuentes de información que hay en internet abiertas, temas de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, WhatsApp, es una de las fuentes de información que se utiliza en investigaciones basadas en OSINT. Son las redes sociales, ¿sí? En la actualidad la información es el nuevo petróleo. Bueno, esta es una afirmación bastante interesante porque nos muestra que, como siempre nos dicen, la información es el activo más valioso de las organizaciones, pero no solo de las organizaciones, sino también de las personas, ¿sí? Todos nosotros tenemos una vida digital, ¿cierto? Tenemos una huella digital en internet a través de todo lo que hacemos en internet, los sitios que visitamos, las redes sociales en las cuales estamos presentes, hacemos compras por internet, consumimos contenidos por internet, buscamos empleo por internet. Toda esa información que hay en internet se puede procesar, y de hecho se procesa. Y muchas herramientas que vamos a ver ahorita que permiten hacer un procesamiento de esa información y llegar a obtener, digamos, depende de lo que queramos, pero llegar a obtener un objetivo. Con la información correcta en tus manos puedes desempeñar mejor cualquier tarea, extraer conclusiones más acertadas acerca de cualquier tema o tomar decisiones basadas en certezas. Entonces para esto se utiliza OSINT, ¿cierto? ¿Para qué? Para procesar la información, extraer unas conclusiones acertadas del tema que se esté analizando y tomar decisiones más asertivas. ¿Quién utiliza OSINT? Bueno, ya se los había mencionado, organismos gubernamentales sobre todo. Por ejemplo, la Fiscalía o la Policía Nacional, o temas de investigaciones utilizan OSINT. Temas de periodismo también utilizan mucho OSINT. Los periodistas utilizan OSINT. Bueno, en la universidad, por ejemplo, hay una carrera de comunicación social y periodismo, ¿cierto? No sé qué tanto lo vean formalmente en sus asignaturas, pero es muy probable que, si no de forma directa, en algunas otras asignaturas que vean de seguramente investigaciones digitales, van a ver conceptos de OSINT. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron el tema que salió hace poco de la vicepresidenta. ¿Alguien ha escuchado el tema? Sobre lo del narcotráfico del hermano. Sí, Sí. sí, entonces a través de una investigación periodística descubrieron
que hace más de 23 años, una cosa así, un hermano de la vicepresidenta pues había tenido o había sido condenado en Estados Unidos por narcotráfico y ella como que pagó la fianza o algo así. ¿Listo? Eso es OSIN, eso hace parte de OSIN. ¿Sí? Si ustedes vieron, bueno, la investigación como tal que hicieron, hay una entrevista en Semana donde la persona que reveló eso explica cómo obtuvo esos datos. Y básicamente todo fue por internet, ¿cierto? De hecho estamos en cuarentena y él la investigación la hizo desde su casa, en cuarentena, únicamente correlacionando datos, solicitando información a través de qué medios digitales. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es un ejemplo de cómo se aplica OSINT a tema de periodismo. Y bueno, tuvo o ha tenido una repercusión mediática porque si bien pues no es un delito, pues digamos que muchos opinan que el tema de ocultar información, siendo que es una figura pública y siendo que fue elegida por voto popular, digamos que es algo que es bastante discutible, pero bueno, ahí hay un escándalo a raíz de eso. Entonces es uno de los usos de OSINT desde el punto de vista periodístico. Temas de detectives privados, cualquiera que tenga un juicio, que tenga un caso, puede recolectar evidencia, ¿cierto? Para defenderse. Entonces hay detectives privados que en temas de cuando se necesita recabar información digital, pueden utilizar también técnicas de OSINT para recolectar su evidencia. Analistas de ciberseguridad, que sería más o menos a lo que está enfocado el curso, o bueno, no, en realidad vamos a hablar OSINT de forma general, pero esa información se puede utilizar para hacer análisis de ciberseguridad, ¿sí? Por ejemplo, hay servicios que se prestan profesionales de una cosa que se llama CTI o Cyber Threat Intelligence, inteligencia de ciberamenazas. ¿Sí? Entonces las grandes organizaciones contratan esos servicios. Son servicios profesionales que se prestan. Por ejemplo, qué sé yo, la Presidencia de la República o Ecopetrol o Bancolombia, entidades así, seguramente tienen servicios de este tipo, ¿sí? Que es inteligencia de ciberamenazas. Y básicamente lo que hacen, digamos, los responsables de ciberseguridad de esas organizaciones es analizar a partir del tráfico de internet cómo está el tema de amenazas digitales, ¿cierto? Entonces estar, por ejemplo, monitoreando temas de la Deep Web, que es donde se mueven los delincuentes informáticos, ¿cierto? Para saber, por ejemplo, cuando Anonymous está tratando o está planeando realizar un ataque a alguna de esas organizaciones que ellos protegen. O para saber, por ejemplo, cuando hubo una fuga de datos, ¿cierto? Cuando alguien que tenga el dominio @Ecopetrol o @Bancolombia, cualquier cosa de esas, si a nosotros como analistas de ciberseguridad nos contratan para ese servicio, entonces uno tendría que estar analizando en internet cuando, por ejemplo, hay una fuga de datos, cuando alguien perteneciente a esa empresa que estamos analizando, que nosotros protegemos, por ejemplo, entregó sus credenciales, ¿cierto? Entonces el atacante puede tener en algún momento información confidencial de esa organización, ¿sí? Eso se llama una fuga de datos o una fuga de credenciales, ¿sí? Cuando por X o Y motivo alguien cae en un phishing y entrega sus credenciales al atacante. Entonces eso se puede monitorizar. Hay portales donde se hacen públicas esas branch o esa información confidencial y bueno, se puede estar monitorizando. Acá lo vamos a ver de una forma general, con herramientas online, ¿cierto? Sin instalar herramientas especializadas. En un entorno un poco más especializado, generalmente ya todos estos procesos se automatizan y lo que se hace es que se parametrizan y se generan reportes y demás. Pero bueno,
Temas de inteligencia de negocios, las grandes organizaciones también lo utilizan como para ver cómo está el mercado. ¿Sí? Hacer inteligencia para saber si, por ejemplo, bueno, temas de marketing digital, para saber si de pronto un producto que lanzamos está teniendo o no teniendo aceptación en el mercado, si por ejemplo lo están criticando en redes sociales, ¿sí? Si ha tenido menciones, quienes están hablando de ese producto o de ese servicio que nosotros estamos representando. Marketing digital, reputación online, qué tan bien o mal se está hablando en internet o en redes sociales de determinado tema o determinado producto. Temas de recursos humanos, también se utiliza sí mucho para temas de recursos humanos. Anteriormente, cuando usted pasaba una hoja de vida, ¿qué hacían? Que referencias, y lo que hacían era que llamaban a la referencia que usted pusiera, ¿cierto? A su hermano o a su papá, para preguntar, venga, ¿usted conoce a esta persona? ¿Cómo es? Etcétera. Actualmente no, actualmente eso ya no se usa, actualmente todo se hace a través de OSINT. Entonces, las personas de talento humano de las organizaciones lo que hacen es que a partir de los datos que usted proporciona en su hoja de vida, ellos hacen búsquedas especializadas en internet para ver usted cómo está posicionado en internet, ¿cierto? Entonces una buena recomendación es tener un buen perfil de LinkedIn, por ejemplo, o un portafolio online, ¿sí? Donde nosotros como profesionales tengamos un portafolio, ¿cierto? La hoja de vida con, bueno, esto es lo que yo he hecho, evidencias de dónde ha trabajado y demás, porque las organizaciones, de hecho, hay cazatalentos online, ¿sí? Donde en determinadas circunstancias muchas veces uno ni siquiera tiene que mandar la hoja de vida, sino que a uno le llegan invitaciones privadas, ¿sí? A mí me han llegado varias donde lo invitan a uno a ver, Ecopetrol está sacando un proceso y su currículum es, digamos, se alinea con lo que estamos buscando. Si le interesa participar, regístrese aquí o X o Y. ¿Sí? Entonces, eso también, eso sí, es la forma como esa información que hay pública en internet, las empresas la pueden utilizar para diferentes objetivos. Uno de ellos es el tema de recursos humanos. Se utiliza mucho. Ya el tema de llamar para preguntar referencias personales o demás, eso ya casi no se usa. En realidad ya casi que todo se hace a través de internet. Entonces hay que saber qué es lo que publicamos en internet, ¿cierto? Que de pronto no tener un poco de precaución, porque finalmente todo eso es público y bueno, eso puede ser examinado por al momento de buscar una oferta laboral por alguien que de pronto nos quiera contratar, ¿sí? Muchas veces, o han ocurrido casos de hecho de personas que se meten en problemas laborales por lo que publican en sus redes sociales, ¿sí? Posición de información, o de pronto, digamos, tratan mal a la empresa por la cual representan o cosas de esas. Sí, pues entonces digamos que dentro de la recomendación es tener un perfil online, que digamos esté acorde a lo que nosotros queremos proyectar. Listo, temas de recursos humanos. Entonces estos son algunos de los usos de OSINT. ¿Qué pasa? Que OSINT también lo utilizan los delincuentes informáticos, ¿cierto? El OSINT también puede ser utilizado por los malos. Entonces los malos también saben OSINT. Entonces esa misma información que nosotros estamos publicando en internet, un atacante la puede utilizar para su beneficio. ¿Sí? Por ejemplo, para hacer caso de phishing dirigido, para hacer suplantación de identidad, para hacer robos de credenciales, para hacer robos de tarjetas de crédito, de información confidencial, se utiliza también OSINT. Entonces, nada, igual lo vamos a ver más adelante, pero la idea es ser conscientes de lo que se está publicando en internet. Bueno, les voy a compartir este videito. Como para tener un primer acercamiento.
Voy a dejar de compartir la pantalla para compartir solamente la pestañita y que puedan escuchar el sonido. Ahí están viendo ya el video de YouTube, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Listo, creo que ahí deberían de escucharlo también. ¿Lo escuchan? Sí. Sí, profe. Aquí estamos todos, moviéndonos hacia cualquier lugar. Y lo piensas y dices, ¿quién decide dónde vas? ¿Quién decide la música que escuchas? El periódico que lees, la ropa que llevas. ¿Quién decide las fotos que subes? ¿Quién decide el trabajo que quieres? Los hijos que tienes, el partido que votas. ¿Quién es quien decide lo que necesitas? Lo que te enamora, lo que te preocupa. ¿Quién decide la persona que quieres ser? ¿Quién es quien decide por ti? ¿Quién decide por nosotros? Puede que no seamos ni tú ni yo quienes decidimos, pero entender que no somos realmente libres quizás sea la única manera de llegar a serlo. Listo, ¿ya están viendo la presentación otra vez? Sí, señor. Listo. Bien. Nada, sí, es una campaña publicitaria normal, ¿cierto? Pero me llama mucho la atención porque pues nos hace como ese cuestionamiento. ¿Quién en realidad decide lo que uno hace, ¿cierto? Muchas veces uno toma acciones pensando que uno está tomando la decisión y mentiras que no. Mentiras que ha sido influenciado por diferentes organizaciones, ¿cierto? ¿A partir de qué? Generalmente a partir de publicidad, a partir de internet, ¿cierto? No sé, por ejemplo, si se han puesto a pensar eh, el- esas campañas que hacen, por ejemplo, del Viernes Negro, de el Ciberlunes, ¿sí? Donde muchas veces lo incitan a uno a que comprar cosas que seguramente ni necesita, pero por el hecho de, digamos, la publicidad que hay, la forma en que le llegan los medios a uno, es muy probable que uno termine haciendo ese tipo de acciones, ¿cierto? Muchas veces las decisiones en realidad son influenciadas a partir de qué? De la información que se está manipulando. ¿Listo? Y bueno, una cosa que hay que tener claro es que, bueno, nada en Internet es gratis, ¿cierto? Hay servicios como Facebook, como Gmail o todos los servicios de Google que en esencia uno creería que esos son servicios gratuitos, ¿cierto? Si fueran gratuitos, ¿cómo creen ustedes que Facebook sea una de las empresas que más ganancias produzca? ¿Listo? Entonces nada en Internet es gratis. Cuando no le están vendiendo a uno un producto directamente, cuando digamos no, el objetivo no es que usted compre algo, entonces seguramente el producto es usted mismo, ¿cierto? Seguramente el producto es que es uno. Y lo que hacen es que a uno, a partir de esos servicios, lo estén monetizando. ¿Sí? No sé si ustedes vieron el caso, por ejemplo, de Cambridge Analytica. ¿Sí? ¿Alguien de pronto sabe, lo recuerda? Sí. Sí, que en efecto, pues, Facebook tuvo que entrar en declaratoria por los datos que se filtraron. Exacto, ¿cierto? Ahí tuvo un juicio Mark Zuckerberg y todo esto, a partir de que de una fuga de información con Facebook y se dieron cuenta que ellos en realidad estaban vendiendo los datos, ¿cierto? Estaban vendiendo los datos a un tercero y ese tercero estaba a partir de esos datos
generando, digamos, campañas políticas, ¿cierto? O estaba, digamos, tratando de influenciar campañas políticas, ¿sí? Entonces, nada, muy... De hecho, a Mark Zuckerberg, cuando estaba ya en el juzgado, le preguntaron, bueno, ¿y qué, cómo monetiza Facebook? O cómo... Y bueno, lo que todo el mundo sabía, ¿cierto? Facebook es una empresa que vende publicidad. Fue lo que él respondió, ¿cierto? No sé si han puesto a pensar, por ejemplo, qué tanto sabe Facebook de ustedes, ¿sí? Ahí en este... en este link pueden ver cómo es que Facebook, digamos, le hace tratamiento de los datos que ustedes o que cada uno de nosotros les está entregando, ¿cierto? Entonces, bueno, básicamente a partir de los datos que nosotros compartimos en esa o en cualquier otra red social, se nos dan las preferencias de publicidad que nosotros podemos ver, ¿cierto? Entonces, ¿qué información está correlacionando Facebook? Todo lo que son las páginas que uno visita habitualmente, los likes que uno da, la información no solo de Facebook, sino por ejemplo de otras redes que ellos tienen, como Instagram o WhatsApp, las páginas que uno visita, los correos electrónicos, no directamente el contenido del correo electrónico, pero cuando uno se registra en los newsletters, también esa actividad queda, ellos la pueden, digamos, correlacionar, ¿sí? Compras online, temas, bueno, de cupones de descuentos, cuando ingresamos a una página web, cuando descargamos una app para el celular, bueno, este tipo de cosas, temas de georreferenciación. Cuando abrimos, por ejemplo, Facebook y tenemos el GPS activo, todo eso va para allá, ¿cierto? Cuando recibimos un mensaje, por ejemplo, de Facebook Messenger, ¿sí? Esa información, si uno ahí está hablando, qué sé yo, de X o Y producto, a pesar de que supuestamente es una información que está dentro de un chat, ¿cierto? Pero si yo estoy hablando reiteradamente de un producto, me van a empezar a llegar anuncios de ese producto, por ejemplo, ¿sí? Los sitios que visito, entonces, por ejemplo, si yo al mes fui muchas veces a Falabella y tenía Facebook abierto en mi celular, entonces es muy probable que me empiecen a llegar publicidad de Falabella, por ejemplo. ¿Listo? Entonces toda esa información ellos la recogen y a partir de eso ellos venden esa información a los anunciantes. ¿Para qué? Para ellos tener un objetivo, un público objetivo mucho o muy bien definido, ¿cierto? Entonces, a partir de eso es que ellos, digamos, monetizan. ¿Listo? Entonces, en teoría, ellos dicen que uno puede cambiar las selecciones de las preferencias de los anuncios que uno puede ver, pero eso es en teoría, porque de hecho eso está inhabilitado. Si uno le da clic acá, por ejemplo, no funciona, ¿sí? Algunas de ellos consulté y me dijeron que era una actualización de la plataforma. Bueno, hace poco consulté y me dijeron eso, pero en realidad no, ¿sí? Supuestamente es donde uno se puede dar de baja para no compartir esa información. Y nada, no funciona, o al menos en este momento no está funcionando. Entonces a partir de ellos crean un perfil de uno, ¿cierto? Entonces dicen, por ejemplo, es una mujer entre tal edad, le gusta el ciclismo, bueno, le interesa X o Y tema, y asimismo venden ese perfil a los anunciantes. Por eso es que a uno le llega publicidad de temas, digamos, en los cuales uno está interesado. Listo, acá está cómo se hace el proceso de marketing. Y bueno, en realidad es más o menos lo que se acabo de explicar. A partir del perfil digital que uno tiene, ellos pueden dirigirle la publicidad. Obviamente Facebook no es el único que hace eso. Google, por ejemplo, es aún un poco más miedoso, porque Google lo utiliza uno 7x24, ¿cierto? Entonces, nada, estos son algunos links donde también podemos ver
qué tanta información sabe Google de uno. ¿Listo? Voy a mostrarles acá rápidamente algunas de las cosas. Esta es la parte de los anuncios de Google. Este es el timeline. Y este es el tema de la actividad. Les voy a poner estos linksitos en el chat por si quieren de pronto ustedes también ir probando. Buenos días, qué apenas que ahorita tenía problemas con el audio. Yo quería hacer una preguntita. ¿Sí? Es que yo he tenido, pues, como yo he instalado el Tor. ¿Tor qué tiene que ver con todo esto? ¿Si es seguro o no? ¿Si cumple con lo del anonimato? Sí, digamos el objetivo principal de Tor es el anonimato. Sí, y lo vamos a ver. Yo creo Pero que si cumple, si es... totalmente. Sí, Ah, bueno, pues. el cifrado de Tor es muy bueno. Es muy bueno. O sea, es muy difícil que lo rastreen o rastrear a alguien que esté conectado en la red Tor. Es muy difícil. Hay técnicas y se puede llegar a hacer, pero en realidad es muy difícil. Pero sí, ahorita vamos a hablar un poquito de Tor. Listo, entonces nada, miren, por ejemplo esta es de temas de anuncios. Entonces acá, por ejemplo, están registrando el perfil suyo, ¿cierto? Si quiere, cada uno ingrese y puede mirar. Por ejemplo, en mi caso, nada, lo que les decía, por ejemplo, visito ocasionalmente Falabella, hago actividades al aire libre, he alquilado coches, utilizo Android, aunque también tuve un Apple. Nada, me gustan los cómics, compré vehículo recientemente, me gustan los videojuegos, me gustan los deportes de riesgo, temas de domótica, bueno, fútbol, juegos de rol, motocicletas, el tipo de música que me gusta, el nivel de educación que tengo, si tengo o no tengo mascota, bueno, tipos de música, las redes sociales que manejo, los restaurantes que visito ocasionalmente, el sector laboral en el cual me muevo, temas de tecnología, seguridad de redes, presto servicios para empresas, bueno, si tiene o no tiene tarjetas de crédito. Entonces miren que esta es información que Google ha recolectado a partir de la información que está compartida en internet, ¿cierto? Y con base en esto se crea un perfil suyo, ¿sí? Y bueno, entonces esto sería lo que más o menos lo que Google sabe de cada uno de nosotros. Google también tiene un timeline donde usted no sabe, por ejemplo, usted dónde estuvo en febrero del 2014, ¿sí? No recuerda. Usted simplemente se conecta, selecciona y ahí le muestra exactamente usted dónde estuvo conectado en esa fecha, ¿cierto? Entonces, si usted en esa fecha estuvo viajando, ahí le aparece el timeline de dónde estuvo. Entonces, es bastante curioso. Por ejemplo, acá me muestra los registros de los últimos 6 años en donde ha estado cada uno de ustedes. Entonces, por ejemplo, este es el mío. Bueno, en mi caso, pues muchos municipios de Caldas y de Risaralda, ¿sí? Que uno ha visitado, temas en Bogotá, en Cali, en Bucaramanga, Barranca Bermeja, bueno, Cúcuta, Santa Marta, bueno, ¿sí? Entonces ahí le muestra exactamente todos los sitios en los que usted ha estado. ¿Listo? De hecho, los países los que ha visitado. Entonces, por ejemplo, yo estuve en Panamá o por acá en Europa. ¿Listo? Y ahí le muestra exactamente los diferentes sitios que uno ha visitado. ¿Listo? Entonces es bastante interesante ver cómo Google va almacenando toda esa información, todo ese registro que uno, por el solo hecho de tener un celular Android, ya está entregando. ¿Listo? Todo esto es OSINT y toda esta información
se le puede llegar a hacer inteligencia. ¿Sí? De hecho, si uno selecciona cualquiera de esos sitios, pues le dice qué día fue el que usted estuvo y qué recorrido hizo. No sé, seleccionemos cualquiera al azar. Listo, entonces seleccioné eso fue, bueno, en el 2018 y me muestra exactamente el recorrido que hice o el trayecto que tuve ese día, ¿sí? Entonces acá me está diciendo, bueno, que estuve por acá en la oficina y bueno, luego estuve en un centro comercial, exacto. Listo, me muestra si se desplazó en bicicleta, si se desplazó en carro, etc. Y como les digo, ustedes no recuerdan dónde estuvieron en un día X. Por ejemplo, yo cumplí años en tal fecha, donde estaba yo en el 2014, ese día, entonces puedo buscarlo acá y seguramente van a obtener información que ni ustedes mismos sabían, pero que Google sí sabe. Y bueno, esta es la actividad. Esto básicamente sería el tema de el manejo que se le da a la información que usted ha consumido en internet, ¿cierto? Por ejemplo, acá me dice que acabe de ver este video. ¿Listo? Sí, entonces acá está el histórico de todo lo que uno está haciendo en internet. ¿Listo? Los sitios que visita, las redes sociales en las cuales uno está logueado y demás. Esos son. Ahí en esta parte de los anuncios, cuando uno dice abre cualquiera de esas categorías, dice Google no vende tu información personal a nadie. Pero eso digamos que a fin de cuentas es disfrazado con todo pues el marketing que le hacen a eso también. O sea, porque ellos a fin de cuentas también, lógicamente, ese es el lucro de ellos. Sí, Pero claro. ahí por esa parte de protección, como eso es como un disclaimer ahí en esa parte. Sí, es el tema de la letra pequeña, ¿cierto? Cuando uno acepta los términos y condiciones, entonces está diciéndonos que la información que yo comparto ya deja de ser mía y ya es de Google. Entonces, ellos no venden directamente su información, es la misma información que uno les entregó. Es más o menos eso, ¿sí? ¿Qué pasa? Que ellos directamente no, digamos, no están autorizados para entregar sus datos personales, ¿sí? O sea, ellos no van a entregar su número de celular, en teoría. Su dirección de residencia, ellos la tienen, ¿cierto? Google sabe usted dónde vive, con toda seguridad, porque es el sitio donde usted pasa las noches, por ejemplo, donde usted duerme. ¿Listo? Ellos saben usted dónde vive, pero ese dato es información confidencial, no la entrega. Eso es lo que dicen ahí. Pero su actividad online, sí. Las páginas que usted visita, esa información pública, sí. Páginas que usted visita, sitios a los cuales usted está vinculado, sitios que usted visita, restaurantes, sitios públicos que usted visita, etc. ¿Sí? Sí, sí. Listo, entonces cuando se hace así, pues bueno, lo que les decía, hay una metodología. Básicamente lo primero es acotar cuál es el objetivo, luego determinar qué fuentes se van a utilizar. Una fuente es cualquier cosa, lo que les mostré ahorita, cualquier cosa que esté pública. Extraer los datos de esas fuentes y aplicar herramientas de inteligencia. Con base en esto se saca el reporte o se busca o se logra el objetivo que se esté buscando, ¿sí? Entonces esta es la metodología sugerida. Son 4 pasos muy sencillos y simplemente es a partir de un objetivo recolectar información y analizarla, ¿sí? En términos muy generales. ¿Qué herramientas se utilizan para hacerlo? Sí, temas de buscadores, ¿cierto? Como Google, como Bing. Nosotros el curso pasado hablamos de Google Hacking, orientado sobre todo a las empresas, ¿cierto? Entonces nosotros buscábamos en internet, utilizando operadores especiales de Google, información confidencial de determinada organización, ¿cierto? Eso también se aplica en OSINT. Redes sociales, bueno, lo que acabamos de ver.
Metadatos. Recuerden que los metadatos también lo habíamos mencionado, es información que describe un dato, ¿sí? Entonces esos metadatos también se pueden analizar. Imágenes, videos, dominios y direcciones IPs, hojas de vida que hayan públicas en internet, portales empresariales, información que hayan foros o en blogs, noticias. Nada, prácticamente cualquier cosa que esté pública en internet se puede utilizar para hacerlo, ¿sí? Temas de buscadores, Google Hacking Database. Esto ya se los habíamos mostrado, creo. Google Hacking Database. Vamos a verlo rápidamente. Les voy a poner este también en el chat. Básicamente es un proyecto de una empresa que se llama Exploit Database, que son los mismos creadores de Metasploit. Y ellos acá tienen una serie de DORCs predefinidos dependiendo de la información que uno quiera llegar a buscar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero buscar contraseñas de tal empresa, ¿sí? Entonces acá ya hay un DORC que me permite buscar contraseñas, por ejemplo, contraseñas que sean @humanizales.edu.co. Si en internet alguien ha publicado eso, entonces lo podemos encontrar con Google Docs. ¿Listo? Entonces son búsquedas avanzadas de Google, ¿sí? Eso se llama un DORC. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo de muchos que se pueden utilizar, ¿cierto? Donde me dice está buscando archivos de configuración de SQL, por ejemplo, o de configuración de JSON, depende de lo que uno quiera buscar, pues ya uno utiliza el DORC que necesite. Acá hay filtros por categorías, ¿sí? Entonces acá están las categorías de la información que uno quisiera buscar, ¿sí? Entonces archivos vulnerables, servidores web, directorios sensibles, etcétera. ¿Listo? Se puede uno ayudar en esto para encontrar información confidencial. Acá hay un scriptcito precisamente que hace uso de Google, del motor de búsqueda de Google, y está enfocado en encontrar información de personas, ¿sí? Este también se los pongo en el chat. Igual está en la presentación, yo la presentación se las comparto al final. Con esta pantalla. ¿Listo? Entonces nada, esto es un utiliza el motor de búsqueda de Google, ¿cierto? Para encontrar información de personas. ¿Listo? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, Diego Fernando González. Información que haya pública a nivel de, sobre todo, noticias y posts, o sea, publicaciones que se hayan hecho. Y bueno, redes sociales, obviamente. ¿Sí? Entonces, si uno tiene el nombre de una persona, a partir de ese nombre, por ejemplo, podría uno empezar a buscar por acá. Entonces acá, bueno, me busqué yo. Es una buena práctica que se busquen ustedes mismos a ver qué información hay de ustedes en internet, ¿cierto? Por acá está mi LinkedIn, mi Facebook, bueno, mi Twitter, bueno, temas de mi trabajo, canal de YouTube, etcétera. Entonces es como un motor de búsqueda optimizado para personas utilizando Google. Ah, bueno, acá estoy en modo incógnito, entonces. Pues ya que mostró pues el modo incógnito, ¿qué función cumple el modo incógnito en los navegadores? Lo vamos a ver más adelante, pero básicamente es no dejar rastro en el equipo en el cual estoy. Por ejemplo, si estoy en un café internet, si estoy en... Es para no, cuando se cierre la sesión, se eliminan las cookies. Pues, Es muy bueno, o sea, yo lo recomiendo usarlo. Generalmente yo lo uso, ¿sí? Para no dejar, entre menos rastros dejemos en internet mejor.
Listo, entonces este es un motorcito de búsqueda para enfocado en personas. Entonces a partir de un nombre de una persona podemos encontrar redes sociales, podemos encontrar posts que haya escrito o si ha tenido noticias y ha salido en prensa, etcétera. Ahí en ese, profe, que veo un momentico en ese. Ahí hay varios, esos los que uno encuentra ahí entre esas categorías y demás, son los tipos de búsqueda que uno hace, ¿cierto? O sea, son los tipos de búsqueda que se pueden hacer que alguien ya puso en ese momento. Lo de Google Hack and Database. Ajá. Sí, Lo que ya había visto. sí, el DOR es un tipo de búsqueda. En realidad es un scriptcito que se le pasa a Google y él retorna algo. ¿Sí? Ese scriptcito pues está optimizado para encontrar información sensible. Entonces, por ejemplo, yo necesito encontrar si en el dominio check.com.co, bueno, el dominio humanizales.com.co hay motores de bases de datos expuestos. ¿Sí? Entonces simplemente ese scriptcito que hay ahí de SQL, al final le pongo humanizales.edu.com. Entonces va a buscar él va a hacer esa búsqueda especializada que encuentra motores SQL en ese dominio. ¿Sí? Algo así. Uno puede simplemente, dependiendo de lo que uno necesite, modificar ese script. O lo puede utilizar tal cual, simplemente le da clic y ya. Él buscaría todas las bases de datos SQL, ve archivos de configuración de bases de datos SQL en todo Internet. Listo, pero depende de lo que uno quiera. No solamente es para buscar información sensible de infraestructura, o sea, bases de datos, sino también se puede hacer a personas, que fue lo que acabamos de hacer. ¿Listo? Sí. Hay un motor de búsqueda bastante interesante que se llama Chodan. Seguramente ustedes lo han oído. Vamos a conectarnos, les voy a poner el link. Es www.chodan.io. Y me permite hacer búsquedas en el Internet de las cosas. Entonces es bastante interesante porque es una búsqueda que está optimizada. Hay que registrarse. Bueno, no, si no es necesario, no es necesario registrarse, pero es mejor registrarse para que me permita hacer búsquedas más específicas. Entonces acá me estoy registrando. Me estoy logueando, perdón. Listo, acá ya me logueé con mi cuenta. Me genera una API porque yo podría hacer un desarrollo, una aplicación o un script, lo que sea que se comunique con esta API y yo le pase unos parámetros, él me devuelva otros, ¿cierto? Y yo con base en eso automatizo mi script. En realidad así es que se hace generalmente. Pero acá como para efectos de ver la potencia del motor, bueno, simplemente nos conectamos a Chodan, nos logueamos. Acá tenemos un motor de búsqueda normal, ¿cierto? Pero ¿qué vamos a buscar? No vamos a buscar específicamente contenido indexado en los buscadores, sino que esto ya sería un metabuscador. ¿Qué es un metabuscador? Es un buscador que no hace uso de la información que está indexada. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué significa la información que está indexada? Pues es la información que tenemos, pues digamos como que pública para que se indexe a los motores. Eso es, digamos, como índices de búsqueda. Eso, recuerden que los motores de búsqueda, o sea, Google, Bing, ellos tienen un algoritmo que lo que hacen es que van y recorren los sitios web y con base, eso se llama un crawler, y con base en eso arman
la respuesta a una consulta que se haga, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno cuando pone un servicio en internet hay que definir unas keywords, ¿cierto? Que son como lo que utilizan, y hay que definir un crawler, ¿listo? O sea, creo que nosotros lo vimos, donde hay un archivito especial en la configuración del servidor web donde uno le dice qué directorios quiere que indexe y qué no, ¿sí? El robot. El robots.txt, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que hace el algoritmo es eso, va y consulta el mapa, el sitemap del sitio, consulta los robots.txt, consulta los keywords, y con base en eso es la información indexada, es la información que yo autorizo a que Google muestre. ¿Listo? Los metabuscadores no utilizan esa forma de algoritmo, o sea, no buscan esa información, sino que buscan son sitios que hay públicos en internet sin consultar esos, o digamos, sin consultar esos, o sin indexar esa información, ¿cierto? Más o menos eso. Entonces esto nos permite ir un poco más allá, nos permite encontrar, por ejemplo, dispositivos que estén conectados. Y Shodan se especializa en eso, en encontrar dispositivos. ¿Listo? Por ejemplo, no sé, vamos a buscar servidores. Ahorita, por ejemplo, con el tema de la pandemia, se ha incrementado mucho el ataque a RDP. ¿Sí? ¿Saben qué es RDP, cierto? No. Conexión a escritorio remoto. Remote Desktop, ¿cierto? Remote Desktop Protocol, o sea, conexión a escritorio remoto. Como estamos trabajando remotamente, a muchos administradores de red que no tengan una infraestructura buena, que no tengan, digamos, una VPN, que les ha tocado publicar sus servicios o sus equipos internos, ponerlos disponibles en internet. Entonces se ha incrementado mucho el tema de RDP en internet, ¿sí? Entonces hay muchos servidores expuestos en internet. Por ejemplo, vamos a mirar en el caso de Colombia. Podemos decirle country que sean dentro de Colombia y que tengan el puerto de RDP, ¿cierto? ¿Cuál es el puerto de RDP? Sería para las... En Google RDP port. Bueno, el puerto de RDP es el 3389. 3389. Eso, 3389, ¿listo? 3389. Recuerden que cada servicio que yo pongo en internet se establecen en el modelo TCP/IP, sus demás de transmisión, pero en el modelo TCP/IP se establece la conexión a través de un socket, ¿sí? Y ese socket necesita que un puerto. Por ejemplo, FTP, ¿qué puerto es? El 21. HTTP el 80, HTTP es el 443. RDP es el 3389. Entonces, ¿qué estamos buscando? Vamos a buscar en internet, dentro de Colombia, dispositivos que tengan el puerto 3389 abierto. ¿Sí? ¿Listo? Y bueno, acá encontramos 12.905. ¿Sí? Son 12.000 servidores o computadoras que están conectadas a internet con el RDP expuesto, ¿sí? Entonces vean que es muy sencillo. ¿Listo? Y de hecho tengo acá un screenshot de esos equipos. Acá, por ejemplo, ya empiezo a recolectar información. Esto es Netscompat DA, administrador, contabilidad. Esto es OSINT, ¿cierto? Es información que hay pública en internet. Y bueno, un atacante podría aprovecharse de eso. Acá me aparece, por ejemplo, la IP. Me dice que es de DTV, o sea, el ISP. Yo copio esta IP y simplemente abro un escritorio remoto a esa IP. Es muy probable que me logre conectar. Sí, ahí me está pidiendo credenciales. Obviamente no lo vamos a hacer, pero me está pidiendo credenciales y ya tengo los usuarios, pues ya sería
cuestión de utilizar algún exploit que me permita hacer fuerza bruta para encontrar el password. Pero bueno, lo que les quería mostrar es que es un buscador específico de internet para encontrar dispositivos, y que en estos momentos hay muchos dispositivos de RDP puestos a través de la pandemia. Normalmente yo diría que ha aumentado un 40% tal vez. Podríamos, por ejemplo, decirle que en el título tenga la palabra cámara, hammer, y que me tenga un screenshot, hash screenshot. True. Hash screenshot true. Listo, miremos a ver. Bueno, no le gustó. Bueno, lo dejé solo así. Tengo algún error en la sintaxis, hash screenshot, no recuerdo. Y bueno, todo esto son posiblemente dispositivos de webcam, ¿cierto? Cámara web. Listo, por ejemplo, acá vemos un aeropuerto, esto en Estados Unidos. Ahorita estábamos viendo como una torre de transmisión eléctrica en Eslovenia, creo, Eslovaquia. Bueno, esto es una casa en Holanda. Bueno, acá ya me está sacando errores de que estoy generando muchos datos. Hay que registrarse, como les decía. Listo, esto es otro tipo de buscadores. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido porque este es otro tipo de buscador, es un buscador específico. Están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Es un buscador específicamente diseñado para encontrar personas. Se llama pip.l. Entonces, a partir de una dirección de correo electrónico o a partir de un nombre, hace búsquedas indexadas en internet y me devuelve un reporte de esa persona, ¿cierto? Es bastante bueno, pero también hay que registrarse. Entonces se los voy a mostrar muy rápidamente. Listo, simplemente a partir de un nombre de una persona o de una dirección de correo, él me busca en internet toda la información y me la agrupa en un reporte. Entonces me dice, y bueno, yo le puedo poner de un país, ¿cierto? Yo podría poner Diego González o, bueno, el nombre de cualquiera, de Colombia, ¿sí? Si tengo el correo electrónico, pues mejor aún, y él me trae toda la información, redes sociales, direcciones de correo electrónico, números telefónicos, ubicaciones geográficas, si se ha registrado en alguna red social que tenga ubicación geográfica, si tiene la hoja de vida, entonces me muestra la hoja de vida, perfiles que tengan diferentes redes sociales, toda esa información él me la genera un reporte, ¿sí? Entonces se utiliza mucho para buscar personas extraviadas y bueno, en investigaciones de fuerzas del Estado. Entonces hay que registrarse, y cuando se registra me da una opción, digamos, no con el reporte, no me lo genera con toda la información. Para poder utilizarlo tengo que demostrar que hago parte de una investigación, o sea, de una fuerza del Estado, ¿cierto? De la policía o esto. Entonces esto es un motor de búsqueda que utilizan esas entidades, ¿sí? Uno puede registrarse, pero
no le daría todas las opciones, ¿sí? Miremos, por ejemplo. Sí, bueno, tendríamos que registrarnos. El que quiera, pues lo puede hacer, se registra. Y en realidad es muy bueno, es muy bueno. Yo lo he probado y me pareció muy bueno. Uno se registra y pone el nombre de la persona que quiere encontrar. Y obviamente hay homónimos, entonces puede que no me saque un solo reporte, me puede sacar 20, 30. ¿Sí? Porque hay gente que se llama igual. Entonces, eso es un buscador especializado, ¿cierto? Entonces tenemos Google Hacking Database, tenemos Chodan, tenemos PIP. Este es otro interesante, se llama NetHunter. NetHunter, y este está especializado en direcciones de correo electrónico. Profe, qué pena, yo le hago una pregunta. ¿Sí? En la herramienta anterior, ¿sería posible aplicar pues varios filtros? Porque digamos, pues teniendo en cuenta que hay muchas personas que se pueden llamar igual, ¿cómo puede uno reducir la búsqueda? Si usted sabe el país en el cual está, sí, porque el país, y si tiene una dirección de correo electrónico asociada a esa persona, serían como los 3 datos que pide la herramienta: nombre completo, ubicación geográfica y dirección de correo electrónico. Si entre más datos yo tenga, pues va a ser la búsqueda más específica. Si solo tengo el nombre, por ejemplo, porque es alguien que está perdido, entonces los resultados van a ser mucho más amplios. Ah, vale, muchas gracias. Listo. Bueno, este es otro muy similar, pero este es específico para correos electrónicos. Nada, simplemente ponemos un dominio, por ejemplo, pongamos Ahí busca el profe, bueno. humanizales.edu.co, y ya me dice que hay 173 resultados, ¿sí? Bueno, entonces me saca direcciones de correo electrónico, ¿sí? Listo. Simplemente de información que hay pública en internet. Entonces hay 173 personas de la Universidad de Manizales que se han registrado en internet utilizando este correo en cualquier red social, en cualquier portal web, o han publicado su correo en una hoja de vida, y es público, ¿cierto? ¿Esto para qué nos puede servir? Bueno, al momento de hacer una auditoría de seguridad, pues nos sirve mucho, ¿sí? ¿Para qué? Para perfilar. Por ejemplo, yo ya sabría cómo es el modelo que utiliza la Universidad de Manizales para crear sus correos, ¿cierto? Y yo ya tendría una base de datos de correos para, digamos, enviar posibles intentos de phishing, por ejemplo. Entonces, al momento de hacer una auditoría se utiliza mucho este tipo de servicios. También hay que registrarse para que nos genere el reporte completo. Acá es como algo genérico, pero igual. Este es gratis, simplemente registrarse y al correo me llega el reporte. Se llama hunter.io. Se los pongo también ahí en el chat. Entonces vean cómo hay cantidad de información disponible en internet. Verify email. Este me sirve para verificar que una dirección de correo electrónico esté activa en internet, ¿sí? Igual, simplemente ingreso la dirección de correo. Por ejemplo, estoy buscando información de X persona a través de las otras herramientas de Google o de PIP. Encontré la dirección de correo. Entonces yo podría verificar si esa dirección de correo está activa o no está activa, ¿sí? Entonces simplemente meto la dirección de correo y le doy clic ahí y él me saca el reporte de si el correo está activo. Igual, ¿para qué me puede servir? Pues para perfilar a una persona, me puede servir para enviarle un correo si lo estoy buscando, si es, o para un atacante lo podría utilizar, por ejemplo, para hacer phishing. Market Visual, este también es basado en correos electrónicos. Me genera, miremoslo, Market Visual, miremoslo, me genera un diagrama, como un mapa, como un diagrama de flujo.
para identificar, por ejemplo, quiénes son los directivos de X o Y compañía. Es muy enfocado sobre todo al tema americano o a organizaciones que coticen en bolsa. Sí, porque sobre todo correlaciona datos financieros. Listo, entonces les pongo ese también en el chat. Y acá simplemente podríamos poner el nombre de una compañía o de una persona. Qué sé yo, por ejemplo, Ecopetrol. Y me saca información de posibles ejecutivos o directivos de esa organización. ¿Sí? Por ejemplo, acá me dice que Mauricio Cárdenas es un directivo. Si yo hago clic en la empresa, me saca el mapa de interacción. De hecho, le puedo dar acá para verlo un poco mejor. Perdón. Ah, lo bloqueé. Vamos a ver si me deja por acá. Bueno, yo tengo las dos opciones, o buscar a la persona y me daría el mapa de esa persona. Por ejemplo, me dice si en qué empresas ha trabajado, en dónde ha estudiado. Me dice si tiene relaciones familiares, por ejemplo, es esposo de él o tiene estos hijos. Es bastante interesante. Y todo esto es a partir de información que hay pública en internet. ¿Sí? Entonces acá me dicen las empresas en las que ha trabajado esta persona, las universidades en las que ha estudiado, y les quería mostrar el de la organización. Vamos a ver si no lo bloquea. Y bueno, entonces por ejemplo para esta organización que seleccionamos, pues me saca quiénes son, digamos, los directivos, socios con los cuales tiene relación, ¿cierto? Entonces cada una de estas personas pues sería posiblemente un directivo o un socio de esa empresa, ¿cierto? Un miembro de la junta directiva, un jefe, un... ¿Listo? Y acá, bueno, acá me muestra los diferentes tipos de relaciones que hay. ¿Listo? Si hace parte de los directivos, si es un empleado, si tiene algún tipo de relación familiar, etc. Listo, ya es cuestión de, en el análisis que se haga, pues ya empezar a verificar esa información que hay. Entonces, por ejemplo, este que seleccioné me dice que trabajó inicialmente en Prodesa y que actualmente trabaja en Ecopetrol. Bueno, que estudió en la Universidad de los Andes, etcétera. Se llama Carlos Alberto. Bueno,
Otra cosa que se hace a partir de OSINT es, por ejemplo, identificar a partir de un correo electrónico si esa persona está o no en determinada red social. Una forma sencilla de hacerlo es a partir de la opción de recuperar. Olvidó la contraseña o algo así, que recuperar la cuenta. Entonces nos va a pedir una dirección de correo electrónico. Si ya tenemos la dirección de correo electrónico, simplemente la ingresamos y pues nos va a decir si tiene o no tiene, o si ese correo está o no está relacionado con esa red social. Sí, algo como esto. Entonces simplemente la opción que tienen las diferentes redes sociales para tratar de recuperar una contraseña, ¿cierto? Una cuenta de correo. Entonces, si yo ingreso este correo, por ejemplo, me va a decir que no está asociado a ninguna cuenta. Y si ingreso el otro, acá ya me dice que sí. Listo, entonces es una forma sencilla de empezar a recolectar información para saber si X o Y persona tiene, o X o Y dirección de correo electrónico está asociado a los diferentes servicios de redes sociales. Exactamente igual para Instagram, para Twitter, para cualquier red social. A partir de un correo electrónico podemos determinar si esa persona tiene o no presencia en esa red social. Este es otro servicio bastante bueno, se llama Namecheck. Namecheck. Se los pongo en el chat también. Y bueno, nada, este me permite a mí identificar a partir de un alias o un nombre de usuario, verificar si pertenece a X o Y red social, ¿sí? Entonces, si ya tenemos el nombre de usuario, pues simplemente es cuestión de buscarlo. Listo, por ejemplo, este nombre de usuario, que es el que yo utilizo habitualmente. Listo, entonces me podría llegar a buscar en internet, correlacionar si ese nombre de usuario está presente o no en diferentes redes sociales. Es habitual que las personas utilicemos el mismo nombre de usuario en las diferentes redes, ¿cierto? Nada, entonces por ejemplo, ese es un nombre de usuario y ya está conectado ese usuario a todas estas redes sociales, ¿cierto? Las que aparecen como oscuras es que ya están ocupadas. Las que aparecen verdes, pues es que están disponibles, o sea que en esas redes o en esos servicios online no está ese usuario registrado. Las que aparecen en rojo es que no se puede terminar. Puede que sí, como puede que no, ya habría que hacer una comprobación manual. ¿Listo? Y bueno, si yo quiero, pues simplemente le doy clic a cualquiera de esos y me lleva a la red social de ese usuario. ¿Sí? Entonces es bueno también que ustedes verifiquen sus nombres de usuario si digamos utilizan en determinada red social, ¿cierto? O sea, es bueno, por ejemplo, así no usen esa red, es bueno que si ese es su nombre de usuario, pues lo registren, ¿cierto? Para que tener como esa presencia online, ¿listo? Entonces es habitual. Y bueno, en una investigación de OSINT, pues es muy valioso saber
si el usuario que yo estoy buscando tiene una presencia en una red social determinada. Entonces esta herramientica me permite hacer eso. Tinfoleak. Esta está especializada en recolectar información de la red social de Twitter. Tinfoleak.com. Listo, y nada, simplemente nos pide el usuario que queramos analizar y una dirección de correo electrónico para recibir el reporte. ¿Sí? No sé, hagámoslo. ¿Alguien tiene Twitter y lo quiere hacer con su cuenta? Sí, profe, con la mía. ¿Cómo es el usuario? El usuario es RIGU GU. exacto, SE 170. Listo, Rigu 160 y bueno, pongamos acá. Entonces él va a generar un reporte y nos lo va a enviar al correo electrónico. Básicamente, pues con la información asociada a ese usuario. Esperemos a ver si llega rápido. Entonces, dependiendo lo que este usuario haya posteado en Twitter, pues nos saldrían mayor o menor cantidad de información. Por ejemplo, qué sitios visita, por ejemplo, con qué hashtag ha interactuado, por ejemplo, a qué usuario o a qué tema le da like o no le da like. ¿El usuario sí está activo? Sí, profe. No aparece. Pues me llegó diciendo que no. Pero yo mirar. No, dice que no está activo. Profe, si quiere, pues yo no soy muy activo, pero ahí si quiere, ahí acaba de enviar mi usuario, o lo pone ahí si quiere ensaya con el mío. Listo. O miremos si es que no está funcionando según esto. O si no, buscamos uno que yo tenga de viejo. Bueno, acá hice otro también con una cuenta que sí sé que está activa. Por ejemplo este. ¿Sí? Listo, que es @alcalde.
Y bueno, nos saca un reporte, algo como esto, donde nos encuentra, nos dicen qué fecha fue creada, nos da la relación de también la otra red social que sería la cuenta de Facebook, nos saca la información relevante de esa cuenta, nos dice, bueno, dónde lo está usando, si es en un Android, si es en un iPhone, si es en web, los hashtags que utiliza, ¿sí? Entonces, bueno, esto nos serviría para hacernos una idea sobre qué temas habla, bueno, etcétera. Bueno, otras cuentas con las cuales interactúa. Bueno, más que todo estos son hashtags. Son hashtags que de pronto ha retuiteado y demás. Acá está el uso de esa red, ¿cierto? Cuántos likes tuvo determinado hashtag, cuántos retweets. Esto mismo se puede hacer con Facebook, con Instagram. Simplemente analizar información que hay pública de esa red social. Usuarios con los cuales interactúa. Entonces, por ejemplo, acá con Iván Duque, bueno, Dani Arboleda, Gobernación, Sebas Castro, bueno, etcétera. Usuarios que lo mencionan, quién está hablando de esa cuenta. Entonces estos usuarios han hablado de esa cuenta. ¿Quiénes son los que más lo mencionan? Palabras que más utiliza. Imagen de perfil. Imágenes, esto también sería muy interesante descargar estas imágenes y por ejemplo analizar los metadatos. Temas de geolocalización, entonces yo podría ver exactamente dónde ha estado ubicado esa persona a partir de ubicaciones GPS y demás. Listo, algo así. Teamfolic es, bueno, bastante interesante. Como les digo, hay varias, hay otras para otras redes sociales. Este ya es una herramienta completa. Démosle a ver si nos abre. Acá es una herramienta que se descarga, se puede instalar en el Kali, funciona sobre Linux. Bueno. Miren cómo funciona, simplemente se pone una dirección de correo electrónico y similar a la que veíamos ahorita que era online, esta pues ya es un poquito más profunda, donde a partir de ese correo electrónico me relaciona redes sociales, me relaciona temas de LinkedIn, me relaciona Google Maps, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, me muestra interacciones sociales, y bueno, algo similar a lo que vimos ahorita en estas paginitas, pero ya es de forma mucho más automatizada. Ya simplemente la herramienta hace la correlación de todas las redes sociales, ¿sí? Y bueno, me muestra, por ejemplo, si ha tenido fugas de información, si la contraseña de alguna de esas redes sociales ha sido expuesta, me la trae. Temas de habilidades, entonces me saca, bueno, ese usuario es bueno para estos temas. Obviamente posiciones georreferenciadas si hay en internet, entonces me dice ha visitado tales sitios, etcétera. Entonces me permite generar un perfil muy detallado a partir de un correo electrónico. Es bien buena también. Se puede instalar en el Kali, no lo hacemos porque no nos da el tiempo, pero análisis de metadatos. Recuerden que los metadatos son datos que hay dentro de otros datos.
esta paginita me permite hacer análisis de metadatos de fotografías. Listo, entonces hagamos este rapidito, se los pongo en el chat. Para que hagamos el break. Y nada, simplemente yo selecciono un archivo, una imagen a la cual le quiero analizar los metadatos. Recordemos que los metadatos es la información que contienen los datos. Por ejemplo, un documento de Word, pues el dato que es el documento como tal. Los metadatos que serían la información complementaria. Por ejemplo, fecha de creación, fecha de eliminación, quién la creó, en qué sistema operativo se creó, con qué versión de Word, si se imprimió, en qué impresora se imprimió. Esa información complementaria. En las fotografías es muy útil porque generalmente las fotografías tienen georreferenciación. Por defecto, todas las fotos que nosotros tomamos con celulares vienen georreferenciadas. Entonces, nada, voy a buscar acá una imagen de por acá el viaje a Panamá. Profesor, una pregunta. Sí. Cuando la foto, por ejemplo, es georreferenciada, necesita datos, necesita internet, tener el celular internet o algo así para que haya una georreferenciación. GPS. Si el celular Pero, tiene por ejemplo, GPS, ya, no necesita tener datos. No tiene GPS ni nada de... él no toma ninguna traza. No, si el celular no tiene GPS, no, generalmente no. Ok. O si uno lo deshabilita, si usted, pero pues generalmente pues uno no lo deshabilita porque hay muchos servicios que necesitan GPS, ¿cierto? Okay. Sí, Google Maps o qué sé yo, para pedir un domicilio, todo eso necesita el GPS. Entonces uno generalmente no lo deshabilita. Entonces cuando usted toma fotos, ahí va quedando el dato, el metadato. ¿Listo? Nada, Ok, esto es profe, una imagen cualquiera. Bueno, voy a seleccionar otra porque esta no me trajo información. Creo que ese no lo tenía habilitado. Miremos esta. Listo, este sí me trajo más información. Entonces vean que acá están todos los metadatos de esa foto. Me dice en qué cámara se tomó, el modelo de la cámara, el fabricante, las fechas, todo el tema de fotografía, ¿cierto? Ángulos de exposición, iluminación, demás. Brillo, apertura, bueno, estos son temas más de temas de metadatos propios de la fotografía, temas del flash, etcétera. Listo, la cantidad de píxeles me dice que tiene ubicación GPS. Entonces, acá ya me aparece la ubicación GPS, ¿cierto? Los grados, minutos y segundos. Simplemente podríamos decirle que no la muestre esa ubicación GPS, por ejemplo, en Google Maps. Listo, y efectivamente miren que me trae el sitio exacto donde fue tomado la foto. ¿Sí? Listo, entonces pues miren que, bueno, miremos si no. Bueno, la foto fue tomada acá, ¿cierto? Entonces miren que a partir de información que hay pública en internet, ¿a cuántas fotos hay en internet, en redes sociales, etcétera? Uno puede llegar a determinar exactamente el punto donde se originaron esos datos, ¿sí?
información confidencial podría ser expuesta muy fácilmente. Temas de direcciones, de dónde viven las personas, dónde trabajan, etc. ¿Listo? Bueno, ahí les puse también el link. Y bueno, 9:53. Entonces descansemos 15 minuticos y ya seguimos. ¿Listo? Entonces nos vemos a las 10:10. Vale. Listo. Sí. Listo. Listo, Listo, entonces profe. a las 10:10 arrancamos otra vez. Listo, muchas gracias.